Gracias por continuar una semana más en el podcast Con los Ojos del Alma. El día de hoy abordaremos el tema de cómo se vive el matrimonio y la maternidad siendo persona con discapacidad visual. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, nos proporciones tu like y nos dejes tus sugerencias en los comentarios sobre temas que te gustaría que abordáramos o alguna que otra sugerencia. También te invito a que compartas este contenido a quien le pudiese interesar. Mi nombre es Lupita. Mi nombre es Fernanda, también recuerda que nos puedes encontrar en Telegram, en Spotify. Esperemos que el contenido que traemos para ti el día de hoy sea de tu agrado y sea un contenido fructífero. Pues entrando de lleno al tema, hoy tenemos una invitada muy especial que de antemano agradecemos que se tome el tiempo de acompañarnos y también de poder ampliar el panorama de la audiencia, sobre todo que puedan conocer una experiencia más palpable, más cercana, cómo es vivir un matrimonio y una maternidad siendo persona con discapacidad visual. Bienvenida, Itari, te damos las gracias más que nada por acceder a participar en este episodio el día de hoy. No, les agradezco a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Primero que nada, pues quisiéramos conocer un poquito más a detalle cómo fue tu matrimonio, a qué edad decidiste, no sé si te casaste, te juntaste, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, miren, yo me decidí hacer mi vida en pareja a los 18 años. No estoy casada, vivo en unión libre. Entonces ya llevo 7 años con mi pareja. Pues sí, la verdad, empecé a vivir mi vida en pareja muy chica, pero puedo decir que la relación con mi pareja es bastante estable. Ok, perfecto. ¿Tu pareja igual tiene una discapacidad, es normovisual? ¿Qué nos puedes contar como al respecto? Mi pareja también tiene discapacidad visual, tiene ceguera total. Ok, de acuerdo. Y por ejemplo, cuando tú te juntaste, se fueron a vivir a casa de él, decidieron como apartarse y construir su propio núcleo independiente. Bueno, cuando decidimos vivir juntos, él rentaba en el municipio de Chimalhuacán. Entonces, realmente, bueno, pero él vivía con su mamá. Hagan de cuenta que él vivía con su mamá, pero en relación con sus gastos era independiente. Cuando decidimos vivir juntos, él me llevó para donde vivía, que era, ahora sí, vivía junto con su mamá, pero por así decirlo, en lugares separados. Ok, perfecto. Y para ti, por ejemplo, ¿cómo fue este cambio tan drástico, digamos, de vivir sola, de cierta manera tener una vida, pero pues, o sea, independiente, a ya construir poquito a poquito tu vida en pareja? ¿Para ti fue difícil? O sea, ¿fue complejo? Pues sí, la verdad, a nosotros nos costó mucho trabajo. Yo creo que más que nada en la parte del carácter. Mi carácter es muy malo. Siempre ha sido una mala compañía para mí. Y el carácter de mi pareja también, bueno, la verdad, debo confesarte que él cambió mucho su carácter porque él era una persona con un temperamento muy difícil. O sea, una persona con la que difícilmente era dialogar o llegar a un acuerdo, y yo tengo un carácter pues muy explosivo, entonces realmente nos costó mucho trabajo entender el uno al otro. Y por ejemplo, ya en esta cuestión más de parte tuya, esta parte de, por ejemplo, ya te sabías desplazar sola, ya como tal, respecto a las actividades de la vida diaria, del hogar, todo esto, ¿ya tenías conocimiento previo o fuiste aprendiendo en conjunto? ¿Cómo fue este proceso para ti? Pues mira, yo empecé a desplazarme sola desde los 12 años. Entonces, yo realmente a esa edad en la que yo ya decidí hacer vida con mi pareja, yo ya realmente sabía moverme sola, aunque algunas cosas me daban pues algo de miedo, porque cuando yo conocí a mi pareja empecé a vivir muchas cosas de cierta manera nuevas para mí, porque pues yo la mayor parte de mi vida estuve pues en un internado, entonces no era como que lo mismo la vida dentro del internado a la vida fuera. Entonces cuando yo decidí salir del internado,
para mí hubieron muchos cambios, muchas cosas, pues diferentes, ¿no? Pero cuando yo lo conocí a él, ya realmente era como que algo que solamente yo estaba asimilando. Entonces, en esa parte de la movilidad, yo realmente no tuve problemas. También en esta parte de, por ejemplo, el cocinar, esta parte de la vida diaria, por ejemplo, el hacer el aseo cotidiano, supongo que ya lo llevabas a cabo. Cocinar como tal no lo llevaba a cabo muy bien porque pues yo, por ejemplo, iba a la escuela, entonces alternar entre la escuela y aprender a cocinar y mis tareas y demás, la verdad sabía cocinar muy poco, pero no cocinaba del todo. Fui aprendiendo, pues realmente cuando decidí juntarme fue que empecé a aprender más. Y por ejemplo, ¿sientes tú que tu pareja y tú fueran con una discapacidad ambos? ¿Sentiste como tal alguna complicación en cuanto a alguna cosa que creas más relevante mencionar? Por ejemplo, no sé, el ir de compras, por ejemplo, esta parte de hacer despensa, alguna cosa que digas, ay, no sé, esto fue lo que me costó un poquito de trabajo. Mira, a mí lo que yo siempre había tenido como, bueno, antes de juntarme, obviamente, como que yo no sabía, ¿cómo te explico? Esta parte de ir a comprar a un mercado, digo, porque no es lo mismo ir a comprar a un súper, por así decirlo, no sé, ¿no? El súper que ustedes gusten, a ir a un mercado, el ir a un tianguis, el ir a algo así, porque en el súper solicitas la atención, en atención a clientes. Pero no es lo mismo en un mercado, en un tianguis, porque ahí pues como, ¿no? Pero, por ejemplo, mi esposo es muy curioso, por así decirlo, entonces él es de esas personas que toca y que investiga y que pregunta y ¿qué es esto? O aquí hay jitomates, pues sabes que de antemano que venden verdura, o se sienten los bultos de los chiles secos, sabes que y huelen, ¿no? Porque muchas veces también son los olores. No, pues no sé, ¿no? Aquí huele a mole, aquí huele a chile seco, o aquí huele a verdura, ¿no? A chile, a tomate, a jitomate. Y él es de esas personas que tocan, o sea, y preguntan, ¿qué vende? O ¿para dónde está tal puesto, no? Y la verdad, yo con él experimenté esa parte y yo, a mi ver, no me fue mal, porque finalmente él es una persona que ya se había como desenvuelto, ¿no? En esa parte. Entonces, realmente cuando tuve yo esa experiencia con él, yo al principio sí como que ya me empezaba a molestar, a estresar, porque decía, es que ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y, o sea, y si la gente la gente no nos va a contestar, ¿no? Cuando pasamos esta parte, que él me dijo, mira, o sea, sí se puede. Es cuestión de que tú preguntes, porque a mí yo era muy tímida para hablarle a la gente, o sea, a mí me daba mucha pena preguntar. Fue algo que al principio como que sí me empezó a estresar un poquito, pero ya cuando hicimos las compras que queríamos hacer y demás, híjole, o sea, fue cuando dije, ay no, o sea, sí se puede, ¿no? Desafortunadamente a mí antes se me cerraba el mundo mucho, pero pues poco a poco yo creo que con las experiencias de la vida he aprendido que para todo hay solución. Y, por ejemplo, tu embarazo sucedió ya después, ya que estaban juntos. ¿Cómo fue esa parte? Cuando yo me junté, yo tardé 2 años para embarazarme. Nosotros prácticamente, pues sí, estuvimos 2 años solos, bueno, sin hijos, juntos, pero sin hijos. Entonces aprovechamos esos 2 años para conocernos, para salir acá, salir allá. Bueno, en cuestiones de que, pues no sé, a lo mejor una fiesta y alguna reunión con amigos, etcétera. Y cuando yo me embaracé, realmente fue una sorpresa, o sea, tanto como para él como para mí, porque se supone que, bueno, yo tenía un pequeño problemita para tener bebés, entonces la verdad no pensamos que mi hija iba a llegar tan rápido a nuestras vidas. Yo me doy cuenta porque me empecé a sentir mal y pues lógica, ¿no? Empecé a sentir todos los síntomas del embarazo. La verdad, cuando a mí me dicen
que yo estaba embarazada, la verdad no, fue algo que tardé mucho en asimilar porque yo realmente no esperaba embarazarme tan pronto, pero tampoco fue como que no deseáramos a mi hija, ¿no? Porque estaba en nuestros planes, pero la verdad no pensamos que ella fuera a llegar tan inesperadamente, pero fue una niña muy deseada, eso sí. ¿Y cómo viviste, por ejemplo, esta parte del embarazo, los cambios en tu cuerpo, esta parte del cómo prepararte emocionalmente, sobre todo? Debe de ser, yo me imagino, un shock tremendo el decir, voy a ser mamá, ¿cómo le voy a hacer? Miles de preguntas sin respuesta en tu cabeza. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué era lo que más te daba miedo? Pues mira, la verdad cuando yo supe que estaba embarazada, yo dije, no, no, en primera no creo, o sea, estar embarazada, porque yo ahorita pues no podía, o sea, te digo, se supone que yo no podía tener bebés. Entonces, justo habíamos quedado ya ven que fue la pandemia y pues la verdad fue pues una situación muy complicada para todos, ¿no? Nosotros habíamos dicho que si pasábamos y todo esto de la pandemia y demás, pues íbamos a ir pues sí, ¿no? Con el médico a ver pues qué pasaba. Entonces, pero pues ya pasó lo de Leslie y cuando me dicen que yo estaba embarazada, yo primero dije no, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y dije no, o sea, vamos a buscar una segunda opinión porque yo no puedo estar embarazada, yo tengo otra cosa, o sea, yo me siento mal, pero yo no puedo estar embarazada, o sea, yo me rehusaba a creer que yo estaba embarazada. Cuando yo ya empecé a asimilar las cosas, conforme el tiempo fue pasando, claro que me pregunté cómo le voy a hacer y si se enferma y cómo me voy a dar cuenta si le duele algo, cómo me voy a dar cuenta si ella necesita algo. O sea, me empecé a preguntar muchísimas cosas, muchísimas, tantas que yo luego a veces lloraba porque yo decía, ¿y si no? ¿Y si mi niña, pues sí, le pasa algo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí y qué va a hacer de mi hija? Pero la verdad es que mi esposo me ayudó, o sea, en ese aspecto me ayudó mucho porque él me decía, pues cálmate, para todo hay solución. O sea, él la verdad fue una parte muy fundamental el apoyo que él me dio, porque yo la verdad es que si él no me hubiera apoyado, no sé, la verdad no sé qué hubiera sido de mí, más que nada de mí, porque pues yo en ese momento cuando ya agarré la onda y asimilé que iba a ser mamá, y fue cuando dije, ay, ¿qué voy a hacer? Me sentía como que era yo sola contra el mundo. Por ejemplo, en el caso de tu pareja que vivía con su mamá, ¿recibiste apoyo en esta parte emocional de tu embarazo, como que adicional al apoyo que tu esposo te brindaba? No, la verdad no. Ok. Y por ejemplo, ya esta parte de cuando diste a luz, ¿cómo fue esa primera experiencia de tener al bebé en tus brazos? Digo, porque estabas solamente asimilando que ibas a ser mamá, pero ya el que ella llegara a tu vida, que tu nena llegara a tu vida, ¿cómo fue para ti el decir, ya ahora tengo un ser humano que depende de mí y que va a ser mi responsabilidad desde ahora en adelante? Híjole, pues la verdad, mira, de verdad es algo que yo siempre he dicho, es algo que yo nunca me voy a explicar, porque fue algo muy bonito, muy padre el sentir que mi hija ya había nacido, que ella finalmente estaba conmigo, pese a muchas cosas. ¿Por qué? Porque el parto fue un proceso, yo no puedo decir que fue doloroso para mí, porque no fue así, pero sí fue un proceso muy largo, porque, o sea, mira, haz de cuenta que a mí, yo voy a revisión un sábado y me dicen que ya me vaya al hospital, ¿no? Porque ya mi embarazo ya está a término y pues que ya no me puedo esperar hasta el otro día. El sábado que me mandaron no fui, sino hasta domingo, que fue cuando pues ya logré quedarme en el hospital. Pero la verdad, yo en cuestiones físicas estaba yo tranquila, no tenía yo dolor, solo tenía pues agotamiento y nada más. Aunque pues me decían que ya mi embarazo estaba terminado, fue por eso que yo ingresé al hospital.
Pero para esto me dijeron que pues ese día me iban a practicar una cesárea porque no presentaba dolor, dilatación ni nada. Entonces me dijeron que pues que más o menos en una hora ya me iban a ingresar a quirófano si no había un caso pues grave, ¿no? Entonces justo lo que pasó, hubo pues sí una mujer que estaba muy mal y así. Entonces pues ya la atendieron a ella y como era domingo no había anestesiólogo y como que estaban muy carentes de, pues de todo, ¿no? De personal, de todo. Entonces me dijeron que el lunes, pero pues justo llegó el lunes y nada, y solamente me decían, llegaron pues los médicos de entre semana y ellos decían que pues que me faltaba. Entonces que pues que todavía no, pero pues que ya me quedara pues a que pues ya me empezaran a dar como pues los dolores y demás. Pasó lunes y te digo, nada, llegó el día martes y el martes ya me revisa el doctor y me dice pues que la niña ya tenía taquicardias, entonces que era necesario pues ya practicarme la cesárea para que pues naciera la niña y pues me prepararon, pero los demás médicos dijeron que no, que todavía no, y así ese día me trajeron de un lado a otro, no, y regresan o sea, pues sí, no, que me regresaran al cuarto y que no, que me llevaran a prepararme otra vez para el quirófano y que me volvieran a regresar. Total que ese día tuvieron que mandarme a hacer un ultrasonido porque unos decían que sí y otros decían pues que no. Y ya en el ultrasonido se dieron cuenta de que sí, mi embarazo ya estaba a término, la niña ya tenía poquito líquido, además de que seguía presentando taquicardias. Pero hubo cambio de turno y ese día martes a mediodía hubo cambio de turno y me volvieron a regresar al cuarto donde yo estaba. Bueno, pasó ese día, me mandaron a cenar y yo la verdad es que, o sea, ya fue cuando ahí ya empecé a tener malestares físicos porque mi cuerpo ya no aceptaba la comida, o sea, yo ya ese día la cena lo que a mí me dieron de cenar, yo lo devolví, yo ya no pude comer. Les digo, no tenía dolor, pero ya mi cuerpo ya no aceptaba nada, ni agua, yo ya todo lo devolvía. Entonces, pues las enfermeras dijeron que no, pues que no pasaba nada y que era normal. Justamente me dijeron, uy, no, y lo que te falta, entonces échele ganas, nada más, ¿no? Entonces dieron de cenar a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Como el hospital donde nació mi hija es un hospital pues no tan grande, entonces las cosas que luego pasaban pues como que se oía, pues que corrían y así. Entonces justamente a esa hora yo empecé a escuchar mucho movimiento, que corrían de un lado a otro y así. Entonces ya después supe que pues una muchacha había fallecido junto con su bebé en el quirófano. Y dije, o sea, pues sí, ¿no? Dije, ay, no, calma y, o sea, sí, entre mí dije, cálmate, esperemos que no pase nada y todo va a estar bien. Entonces ya claro, como a la media hora me van a buscar, las enfermeras van por mí porque ya me van a hacer la cesárea. Entonces, pues las enfermeras que estaban a mi cuidado, pues les dijeron a las que habían ido por mí que, pues que yo ya había comido, ¿no? Que cómo lo iban a hacer y ya. Pues le dijeron que me iban a dar las 8 horas de ayuno, pero que sí, ya era necesario que me hicieran la cesárea. Y yo pues no entendía como el por qué el cambio tan repentino de opinión, hasta que ya después, como a los 10 minutos, supe que mi esposo tuvo que ir a la dirección a ver qué pasaba, porque no me atendían, o sea, todas las demás con las que yo había entrado, había estado, por así decirlo, en el mismo cuarto, pues ya estaban siendo atendidas y les estaban de cierta manera unas induciendo el parto, otras pues ya se las habían llevado, o sea, ya las estaban como atendiendo de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú sientes que la discapacidad aquí influyó para que no te otorgaran esa atención? ¿Sientes que fuiste tratada diferente por esta parte? Siento que sí, tuvo que ver, a lo mejor no en todo, pero sí, por ejemplo, en esta parte de que pues decían que a mí me faltaba, o sea, siempre eran como que ese era el pretexto, es que a usted le falta, pero, o sea, si ya las demás de una cierta manera les estaban como de cierta manera resolviendo esa parte,
Y a mí no, o sea, a mí me decían, es que le falta. Entonces siento que sí tuvo que ver algo. Más bien como que siento que los médicos que a mí me tocaron, como que eran personas muy, muy cerradas de mente, o sea, porque, oye, finalmente una persona con discapacidad vale igual que una persona que no tiene. Claro, y tienes derechos. Esta parte de el que te atiendan, de que realmente eso no tiene nada que ver. Somos seres humanos a final de cuentas que tenemos derecho también a hacer una vida y no por eso se te puede recriminar o menospreciar o no validar como de cierta manera. Claro, justamente el día que, antes de que naciera Leslie, ese día que te digo que me trajeron de aquí para allá, entró a la visita a mi mamá y mi mamá me dijo, es que tu semblante ya, o sea, ya no es el mismo, o sea, ya te ves cansada, ¿te duele algo? No, pues no, ¿qué tienes? Yo te veo, o sea, ya mi mamá me decía, es que yo ya te veo diferente, o sea, ya era para que la niña ya hubiera nacido porque yo ya no te veo igual. Y te digo, Claro. siempre, como que siempre utilizaron ese pretexto hasta que te digo que mi esposo fue a hablar a la dirección y a ver qué estaba pasando. Entonces, él va y pues sí, la verdad, ahí él pues se peleó con las enfermeras, con los doctores, porque pues él decía, oye, o sea, ya se murió una muchacha, digo, no sé, no, a mí no me consta, pero mi esposa está en una situación en la que pues realmente o la atiendes o me la llevo, ¿no? Como él les dijo, ¿no? Yo llevo desde el domingo y ya es martes, o sea, ya es de noche y a ustedes no, o sea, realmente no resuelven nada. Entonces díganme si están preparados para esta situación o definitivamente pues me la llevo a otro hospital. Entonces, no, pues que sí. Y ya las enfermeras pues empezaron a comentar que pues porque mi esposo había sido grosero y posiblemente sí, pero finalmente si él no hubiera, o sea, él no hubiera tomado la decisión de hablar, de levantar la voz de cierta manera, yo creo que, o sea, de verdad no sé qué hubiera sido de mi niña y de mí, porque Leslie nació, a mí me pusieron en ayuno y Leslie nació el miércoles a las 4 de la mañana. Vaya. No, y de cierta manera no es ponerse grosero, simplemente estás exigiendo un derecho que como persona te corresponde, o sea, es algo que como individuo tienes ese derecho y pues simplemente estaba tratando de que pues tú obtuvieras de alguna manera esta parte de una buena atención, de más que nada salvaguardar la integridad de tu bebé y también la tuya propia. Sí, claro. Y mira que, o sea, te digo, yo sentí que puse pues todo de mi parte, ¿no? En el hospital. Cuando yo estuve en el hospital, o sea, finalmente yo estuve sola. Desafortunadamente me tocó en una época en la que pues estaba todavía la situación de la pandemia y que no dejaban pasar pues a nadie y solamente digo, y ahorita en algunos hospitales o no, si no es que en todos, pues sí sigue lo mismo, ¿no? Nadie me pudo acompañar. Mira, tan así fue que nosotros cuando a mí me dieron de alta, tenemos una amiga que vive por ahí, por cerca del hospital. Ella fue por mí y por mi esposo, para ayudarnos con la niña y demás. Entonces, como a mi esposo no le daban el alta, que porque, pues sí, necesitaban un responsable, pues que fuera alguien que viera para que no hubiera problema con los documentos y con la niña, etcétera. Entonces, ella fue y, pues sí, ¿no? Les dijo, o sea, oigan, pues él está desde el domingo y no puede ser posible que, pues sí, hasta apenas la estén dando de alta y, o sea, pues realmente qué está pasando, ¿no? Pues sí, ¿no? Les dijo que iba a meter una queja, pues porque la verdad la atención fue muy deficiente, aunque debo decirte y aclararte que no fueron todos, fueron algunos, porque me tocaron enfermeras muy lindas, eso sí, muy, muy lindas, pero así como me tocaron enfermeros muy lindos, me tocaron personas que, ay no, o sea, bastante déspotas, exactamente. Entonces, te digo, me dieron de alta a los 2 días de que nació Leslie. Tu parto fue entonces cesárea. Sí, fue cesárea. Uh-huh. Me dieron de alta, pero te digo, o sea, no querían que mi esposo me sacara del hospital. Entonces, a fuerza tuvo que ir mi amiga y habló con la jefa de enfermeras
Y la jefa de enfermeras le dijo, es que no puede ser posible que no le hayan dicho que cuando es una persona así con discapacidad, ella tenía derecho a tener un pase de 24 horas, a que 24 horas del día estuviera alguien con ella. O sea, no puede ser posible que no se lo hayan explicado. Pues no, o sea, en ningún momento a nosotros se nos dijo, oigan, o sea, tiene que estar alguien con ella 24 horas, ¿no? Para, no sé, para apoyarme a ir al baño Sí, en lo o... que tú requirieras en ese momento. Nunca, a nosotros nunca se nos avisó hasta el día que a mí me dieron de alta. Nunca se nos dijo, nunca se nos comentó absolutamente nada. ¿Tú tuviste apoyo a lo largo de tu embarazo, de tu familia? Alguien que te diera como esta guianza de que prosigue, alguien que como que te orientara. No, mira, cuando Leslie nació, el primer mes estuve con mi mamá, me ayudó mucho con las cosas que después de un embarazo no se pueden hacer, como lavar, etcétera, ¿no? Pero al mes nosotros tomamos la decisión de irnos de casa de mi mamá e iniciar una vida independiente, pero pues la verdad es que no, nadie de cierta manera me dijo, no, pues tienes que hacerle así o así. Obviamente sí, habían amigos o conocidos que sí nos decían, no, pues no, nada más no olvides sacarle el aire o límpiala de ojo, porque hay mucha gente que dice, o sea, como ojo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en lo personal creo en esa parte, ¿por qué? Porque Leslie cuando tenía ojo era muy chillona, o sea, lloraba mucho, incluso hasta llegó a darle temperatura, vómito y la limpiábamos de ojo y, o sea, tranquilísima, o sea, ya parecía que no hubiera niña, ¿no? Porque no, ya dejaba de llorar, dormía o simplemente estaba tranquilita y hasta reía y así. Y varias veces nos llegó a pasar este tipo de situaciones. Y decíamos, no, pues tiene ojo y la limpiábamos y sí, o sea, se quedaba en paz, claro. No siempre era así porque pues así como a nosotros, a los niños también les duele la cabeza por pues, alguna mala postura, se estresan. Decimos, es que como un niño se va a estresar, claro que un bebé se estresa. A veces no sabemos interpretar las emociones de los bebés, pero un bebé también puede llegar a estresarse. ¿Por qué? Porque pues se fastidian. Leslie nació en febrero, entonces el calor de marzo, o sea, ella siempre ha sido una niña muy, no le gusta taparse, siempre ha sido una niña muy, le digo yo, muy primaveral. Entonces a ella le fastidiaba el calor, le fastidiaba estar en la cama, ella prefería estar, no sé, en una hamaca, en algo que tuviera movimiento. Cuando nosotros recién empezamos como a interpretar lo que ella necesitaba, sí nos costó un poquito de trabajo porque decíamos, no, pues es que está en la cama y está bien, o sea, pues ¿qué tiene, no? Y la mecíamos o la subíamos a la hamaca y tranquilísima, o sea, sin problema, o sea, ya era problema solucionado. Y por ejemplo, para ti, ¿cómo fue la primera vez que, por ejemplo, bañaste a tu bebé, que le cambiaste el pañal? Cuéntanos estas experiencias. Por primera vez para ti, ¿cómo fue toda esta parte? ¿Que le sacaste la lechita cuando termina de comer? ¿Si tú lactaste a tu bebé? ¿Cómo fue toda esta parte de descubrir como tal la maternidad? Cuando yo le cambié el pañal por primera vez, justo fue en el hospital. Yo me acuerdo muy bien porque es que, bueno, mira, hay una parte que a mí sí me resulta interesante de comentarles, pues porque este podcast pues lo ve mucha gente, ¿no? Una de las cosas que a mí me dijeron y que sí se me quedó mucho fue que cuando naciera Leslie me aprendiera su llanto. ¿Por qué? Porque, digo, la verdad, yo no conozco a alguien que haya pasado por esta situación que voy a comentar, pero hay personas que comentan que sí ha pasado, ¿no? El hecho de que me decían, es que te pueden cambiar a tu bebé, entonces siempre apréndete el llanto de tu bebé. Desde que nace, apréndete cómo llora. Tiene un llanto muy, muy largo, si su llanto es más cortito, Agudo. si su llanto es de cierta manera como ronquito o grueso, o si su llanto es delgadito, apréndete bien el llanto. Entonces a mí se me quedó mucho y yo dije, primero la verdad sí dije, no, o sea, no, ¿cómo? Si todos los bebés lloran iguales, pero cuando eres mamá, como que yo creo que es el mismo instinto el que te hace diferenciar de los demás bebés a tu bebé.
Entonces, cuando Leslie nació, yo dormía, pero me despertaba, o sea, como que dormitaba. O sea, a partir de ahí, yo ya no dormía, yo dormitaba. Sí, claro. Y luego, porque yo decía, no, es que yo me tengo que aprender, o sea, el llanto, y yo sí estaba ahí, no, y si sí, o sea, y si me cambian a mi hija, o si se la llevan, o siempre me preguntaba yo mucho Sí, eso, claro, ¿no? y además lo complejo, por ejemplo, aquí, es que uno no ve, entonces realmente Claro. no es como que puedas darte cuenta si cómo es su carita como tal, Sí, identificarlo, ¿no? Esta parte visual de decir, tengo la certeza de que es mi bebé. claro. Entonces, yo te digo, yo a partir de ese, o sea, desde que ella nació, yo ya, o sea, dormitaba y así como que ya me estaba quedando dormida y por una u otra cosa, así como que me sobresaltaba y me despertaba. Y otra vez y así. Entonces, cuando fue esta parte de cambiarle el pañal, justo fue al otro día de que ella, al día siguiente de que ella nació, como a las 6 de la mañana, me desperté y justo ella también se despertó. Yo en ese momento dije, ay, ¿qué hago, no? Y la revisé y sí, justo tenía pues su pañal ya necesitaba pues un cambio, ¿no? De pañal. Dije, ¿y cómo la cambio? O sea, en ese momento dije, bueno, ya soy mamá, pero ¿quién me ha dicho ¿Cómo cómo hacer? ¿Cómo cambiarla, la no? sostengo? Pero Claro, la verdad, a mí en ese momento empecé a hacer como mucha memoria y recordé que en alguna ocasión, como tengo hermanas más chicas, en una ocasión a una de ellas le cambié el pañal. Y mi mamá justamente me explicó, o sea, bueno, pero fue en la época de cuando yo a mi hermana le cambié el pañal, me explicó cómo ponérselo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, finalmente no pasa nada, ¿no? Si se lo pongo mal, pues ya se lo vuelvo a cambiar, no pasa nada. Y justo se lo puse y además de que justamente una chica al lado de mí, igual estaba con su bebé y cuando me levanté yo a cambiarle, ella también se levantó pues sí, ¿no? A revisar a su bebé. Y ya le dije, ¿así va el pañal? Y me dice, sí, va bien, o sea, nada más fíjate que quede bien derecho para que se no le se le vaya a vaya salir. a salir Sí, la o así. y lo demás. Entonces, sí, o sea, la verdad es que sí me tardé un poquito más de lo que debe de ser el tiempo de cambiar un pañal, pero, o sea, sí lo hice y no lo hice mal. Entonces, ya de ahí dije, no, o sea, ya cambiándole el pañal ya estoy del otro lado. La verdad es que las primeras horas que ella nació lo hacían las enfermeras, porque pues yo como tenía la cesárea, tenía una sonda, entonces no me podía mover. Entonces ya cuando le cambié el pañal, yo ya no tenía la sonda, entonces yo ya me podía mover pues más fácilmente. Nadie nace sabiendo ser madre y todo en esta vida es aprender. Claro. Y por ejemplo, la primera vez que lactaste, ¿tú lactaste a tu bebé o le diste fórmula? Sí. ¿Cómo? No, yo a Leslie desde que nació la lacté. La verdad es que fue algo que al principio fue como un proceso de unas horas, por así decirlo, la posición, porque, o sea, yo decía, ay, no, pues nada más le metes el pecho y ya, ¿no? Pero no, o sea, es Y aprenda a absorber. Sí, es un proceso bastante complejo. estimularlos para que ellos puedan comer, porque o sea, no es nada más de que, ay, no, pues ya nací, o sea, ya nació mi bebé y ya me lo acerco, no, es estimularlos para que ellos empiecen a comer, a conocer el cuerpo de mamá, ¿no? En este caso, entonces, cuidar que no se les tape la nariz, o sea, que tu nariz no tape con el pecho porque los puedes ahogar, que su nariz, o sea, cuidar que la nariz la tengan libre, cuidar que no estén tragando aire, porque luego a veces por la posición los niños, es que no me acuerdo cómo se les llama la palabra, pero, o sea, no están tomando la leche, sino nada más están succionando aire, entonces eso es de cierta manera peligroso. Claro. Y para ti el enseñarle, ¿ya habías tenido como terapias, creo que se llaman prenatales, me parece? Continuará.
No te pierdas la siguiente entrega de este interesante tema y anímate a seguir descubriendo cómo se vive la maternidad desde la experiencia completamente real de una mujer con ceguera. Prepárate el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México. ¿Qué más nos contará ella? Te invitamos a descubrirlo. No olvides compartir este contenido, dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y dejarnos tus comentarios que son de gran importancia para que podamos interactuar contigo. Y recuerda que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar,